Un espeleólogo en 1994 vino aquí y con una luz algo estaba reflejando y luego lo tomó y era una joya. Desaparecieron hace 40.000 años y, sin embargo, fragmentos de su mundo viven en nosotros. ¿Cómo es posible que los neandertales de Europa tuvieran genes de Siberia? ¿Y por qué su ADN susurra historias de ancestros mucho más antiguos de lo que jamás imaginamos? A partir de esas moléculas antiguas, los científicos reconstruyeron genomas enteros. Para entender ese misterio, tenemos que volver al principio, volver a los huesos y los mitos que alguna vez los definieron. El mito y los huesos. Durante más de un siglo, los neandertales estuvieron atrapados en un estereotipo cruel. Habitantes toscos de cavernas, un experimento fallido de la humanidad, primitivos y de vida corta, eclipsados por nosotros. Pero los huesos no mienten. Fósiles desde España hasta Siberia revelaron cuerpos robustos hechos para resistir, cejas prominentes sobre cráneos innegablemente humanos y hogares donde alguna vez ardió el fuego. Herramientas y huesos de animales rotos hablaban de cazadores que prosperaban en el mundo de la edad de hielo. La verdad era mucho más compleja que la vieja caricatura. Los neandertales no eran vagabundos sin mente, sino supervivientes inteligentes. Y eso dejaba una pregunta inquietante. Si eran tan capaces, ¿por qué desaparecieron? Durante décadas, la respuesta pareció estar oculta en frías cuevas y huesos dispersos, hasta que se recuperaron fragmentos de su ADN. Ese descubrimiento cambiaría por completo todo lo que creíamos saber sobre su origen. Pero el ADN no solo reescribió su reputación, nos llevó aún más lejos, rastreando su historia no hacia cuevas ni herramientas, sino hacia las raíces ocultas de nuestro árbol genealógico compartido. Un ancestro común en las sombras. El rastro de los neandertales no comienza en una sola cueva, sino en las raíces comunes del árbol genealógico humano. Hace aproximadamente 500.000 de años, un ancestro común caminaba por África y Eurasia occidental. De esta línea, una rama dio lugar a los humanos modernos y otra a los neandertales. Sobre el papel parece sencillo, una división clara, un camino hacia nosotros, el otro hacia ellos. Pero la evidencia se resiste a ser tan ordenada. En el norte de España se encuentra la cima de los huesos, donde se descubrieron más de 2 docenas de esqueletos que datan de hace 430.000 años. Sus rostros ya mostraban las cejas prominentes y mandíbulas fuertes de los neandertales, una pista de que Europa podría ser sin duda su lugar de origen. Pero cuando se extrajo ADN, la certeza se desmoronó. El ADN nuclear coincidía con los neandertales, pero su ADN materno, la línea que se transmite solo por vía materna, se parecía al de los denisovanos, un grupo enigmático conocido en Siberia. ¿Cómo podían unos huesos tan claramente neandertales tener firmas maternas de otro pueblo a miles de kilómetros de distancia? La contradicción sugería que, desde sus mismos orígenes, los neandertales estaban entrelazados con otros grupos humanos, moldeados por migraciones y cruces mucho antes de adoptar su forma icónica. Su historia nunca fue una separación limpia, sino una red enredada que difuminaba la línea entre primo, extraño y pariente. Ese enredo inicial fue solo el comienzo. Cuando los científicos mapearon genomas neandertales completos, la confusión fue aún mayor. Neandertales del este y del oeste. Cuando se secuenciaron los primeros genomas completos de neandertales, los científicos esperaban una historia única y coherente. En cambio, los datos revelaron 2 grandes ramas, una enraizada en Europa occidental, la otra a miles de kilómetros en las montañas de Altai, en Siberia. Aunque ambas compartían la misma identidad general, su ADN mostraba que habían estado aisladas durante decenas de miles de años, separándose como ríos que fluyen por valles distintos. Pero la separación nunca fue permanente. En la cueva de Chagirskaya, en Siberia, el genoma de un neandertal mostró vínculos no con el grupo local del Altai, sino con europeos occidentales, como si poblaciones enteras hubieran atravesado continentes, reemplazando grupos anteriores en oleadas.
La historia de los neandertales, resultó ser, estaba lejos de ser estática. Su mundo era dinámico, moldeado por migraciones que borraban linajes antiguos y tejían otros nuevos. Cada genoma desdibujaba aún más los límites. ¿Eran los neandertales de Europa y Siberia pueblos realmente distintos, o partes de una red cambiante que se dividía y reunía conforme cambiaban los climas y se abrían los paisajes? Su historia era menos una línea recta que un río enmarañado que transportaba fragmentos de ascendencia a través de miles de kilómetros. Y como los ríos, eran guiados por la tierra misma. El hielo y la piedra cambiantes de la edad de hielo marcaron los caminos que seguirían sus vidas. Las autopistas de hielo y piedra. La edad de hielo no era un telón de fondo estático. Los glaciares avanzaban como muros de cristal y luego retrocedían, tallando nuevos corredores de vida. Cuando el hielo se expandía, los neandertales eran empujados hacia el sur, a frágiles refugios. Cuando se derretía, los pastizales se abrían y regresaban las manadas de mamuts y bisontes, y con ellas los cazadores. Estos cambios significaban que las poblaciones neandertales nunca eran fijas. Se desplazaban por autopistas de hielo y piedra que iban desde el Atlántico hasta el corazón de Asia. Las montañas del Cáucaso, situadas entre Europa y Asia, se convirtieron en un cruce crucial. Para algunos eran una barrera, para otros una puerta. Una y otra vez, el ADN muestra que esta región actuaba como punto de encuentro, donde los grupos se unían, se dividían o eran completamente reemplazados. El registro conserva estos cambios con una claridad asombrosa. A veces, los neandertales siberianos se parecen más a los europeos que a sus predecesores locales. Los europeos centrales muestran señales del este. Incluso las líneas maternas transmitidas de madre a hijo aparecen y desaparecen como arrastradas por oleadas migratorias. Los neandertales nunca estuvieron definidos por una sola tierra o un único momento de origen. Su identidad se forjó en el movimiento constante, una historia escrita no en permanencias, sino en cruces. Pero los neandertales no estaban solos en estas autopistas cambiantes. Junto a ellos se movían otros humanos, primos enigmáticos cuyos huesos contaban una historia distinta, los denisovanos. Encuentros con los denisovanos. Durante más de un siglo, los neandertales llevaron la carga de ser nuestros únicos primos conocidos. Eso cambió en 2008, cuando un diminuto fragmento de hueso de una cueva siberiana reveló ADN de una población desconocida. Fueron llamados denisovanos por la cueva que preservó sus rastros. A diferencia de los neandertales, que dejaron esqueletos y herramientas, los denisovanos ofrecieron poco más que dientes y huesos. Pero a partir de esos restos, los científicos reconstruyeron a un pueblo entero que una vez recorrió Asia. En las montañas de Altai, los neandertales y los denisovanos coincidieron en tiempo y espacio. A veces incluso vivieron en las mismas cuevas. Sus encuentros no fueron fugaces. Se cruzaron, produciendo híbridos con ADN de ambos grupos. En algunos genomas denisovanos, hasta un 17% provenía directamente de neandertales. Estos intercambios importaban. Un gen denisovano, que aún hoy portan los tibetanos, permite que la sangre absorba oxígeno eficientemente a gran altitud. Un regalo de supervivencia transmitido por uniones antiguas. Y los intercambios iban en ambos sentidos. Los neandertales también llevan trazas de ascendencia denisovana, evidencia de que sus encuentros se extendieron por siglos y continentes. En lugar de ramas aisladas, eran hebras del mismo entramado, entrelazadas por contactos repetidos. Y así como los denisovanos transformaron a los neandertales, otro encuentro pronto cambiaría el destino de ambos para siempre. Su encuentro con nosotros. Durante cientos de miles de años, los neandertales intercambiaron genes y herramientas con estos primos sombríos. Pero el encuentro más trascendental aún estaba por llegar, cuando finalmente nos encontraron a nosotros. Cuando nos encontraron, durante cientos de miles de años, los neandertales vivieron en su mundo entrelazado de poblaciones cambiantes y encuentros con otros humanos arcaicos. Pero sus reuniones más decisivas fueron con una especie a la vez familiar y completamente nueva, la nuestra.
Homo sapiens surgió en África hace unos 300.000 años y se adentró en el Levante hace más de 100.000 años, donde se cruzó con los neandertales. Estos primeros contactos dejaron huellas sutiles, pero el verdadero punto de inflexión llegó después. Hace unos 50.000 años, los humanos modernos comenzaron a desplazarse hacia Eurasia en números lo suficientemente grandes como para cambiarlo todo. Los neandertales se enfrentaron entonces a un competidor que se les parecía, pero que contaba con redes sociales más amplias, nuevas tecnologías y una capacidad de adaptación sorprendentemente rápida. Y en lugar de enfrentarse de inmediato, ocurrió algo aún más extraño. Se mezclaron. Los estudios genéticos muestran que el mestizaje se volvió común. Hoy, cada persona viva fuera de África lleva entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. En miles de millones de personas es una herencia masiva, prueba de que su historia no terminó con la extinción. Parte de ellos vive en nosotros. Algunos de estos rasgos resultaron beneficiosos, una inmunidad más fuerte, adaptaciones en la piel y el cabello, mientras que otros fueron una carga, asociados a condiciones como la diabetes o la depresión. El impacto no fue solo biológico. La arqueología revela conjuntos de herramientas tan similares que son casi indistinguibles, lo que sugiere conocimientos compartidos y técnicas aprendidas unos de otros. Durante un tiempo, dos especies humanas moldearon mutuamente su destino, pero para los neandertales marcó el comienzo de su capítulo final. Por un momento, pareció que dos especies podían compartir el mismo mundo. Pero bajo esa frágil convivencia, la resiliencia neandertal comenzaba a desmoronarse. Declive de un pueblo. Durante más de 300.000 años, los neandertales resistieron. Enfrentaron los inviernos de la edad de hielo, siguieron manadas a través de Siberia y se adaptaron al ritmo inestable de los glaciares que avanzaban y retrocedían. Su historia fue un tapiz de supervivencia, tejido con encuentros, migraciones e intercambios que los conectaron con los denisovanos y finalmente con nosotros. Pero incluso los hilos más fuertes pueden desgastarse. El genoma neandertal más completo, hallado en las montañas de Altai, contenía largas secuencias idénticas, la marca de parientes cercanos. Esto no era casual. Muchos grupos eran pequeños y estaban aislados, obligados a reproducirse dentro de círculos limitados. A lo largo de generaciones, su reducido acervo genético debilitó su resistencia, dejándolos vulnerables a enfermedades, trastornos hereditarios y los cambios bruscos de un clima hostil. Y el clima no tuvo piedad. Cada avance glaciar empujaba a los neandertales hacia refugios dispersos, agotando recursos y fragmentando comunidades. Cada retroceso abría nuevos paisajes, pero para entonces se enfrentaban a rivales sin precedentes. En ese equilibrio frágil llegamos nosotros. Homo sapiens viajaba en grupos más grandes y conectados. Intercambiaban herramientas e ideas a lo largo de enormes distancias, innovando a una escala que los neandertales no podían igualar. No siempre fue el conflicto lo que inclinó la balanza, sino la adaptabilidad. Hace 40.000 años, los neandertales desaparecieron como pueblo distinto. Sus cuevas quedaron en silencio, sus tradiciones se desvanecieron. Por un tiempo pareció que su historia era la extinción, pero el ADN reveló algo mucho más extraño, una transformación. Esa revelación redefinió su destino. Lo que parecía un final, en realidad era un legado extraño y duradero. El legado extraño. Durante décadas, la historia de los neandertales se contó como una tragedia. Los perdedores en la competencia por la supervivencia, desvaneciéndose mientras Homo sapiens se expandía por la Tierra. Pero el ADN antiguo rompió esa narrativa. Su desaparición no fue el fin de una línea, fue el comienzo de algo nuevo. Cada persona viva hoy fuera de África lleva fragmentos de ADN neandertal. Ocultos en nuestros genomas hay ecos de su mundo, adaptaciones que moldearon la inmunidad, influyeron en la piel y el cabello, incluso alteraron cómo procesamos los alimentos. No son reliquias distantes, sino piezas vivas de biología que aún guían cómo sobrevivimos.
La selección natural eliminó muchas variantes dañinas, pero las que ofrecían resistencia perduraron. El legado no es simple ni completamente amable. Algunos genes traen riesgos actuales: depresión, diabetes, vulnerabilidad a infecciones. Pero lo que más importa es que los neandertales no se han ido. Su linaje continúa en nosotros, transformado pero nunca borrado. Quizá lo más extraño de todo es que los neandertales nunca tuvieron una sola patria que perder. Fueron un pueblo definido no por fronteras, sino por cruces, desde Europa hasta Siberia, entrelazados con los denisovanos y al final fusionados con nosotros. La humanidad siempre fue un solo río, dividiéndose y uniéndose, llevando consigo cada hebra. Los neandertales desaparecieron como pueblo distinto hace 40.000 años, pero aún caminan entre nosotros, no en huesos ni fósiles, sino en la sangre de miles de millones. Su historia no es de extinción, es de transformación. 40.000 años después de que su último fuego se apagara, los neandertales siguen vivos en nosotros. Su historia nunca fue de extinción, fue de transformación. Y el mayor misterio es cuánto queda aún por descubrir.